El crecimiento de la población mundial, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, ha comportado una expansión de las zonas urbanas hacia las afueras de las ciudades y el acercamiento de la urbanización a los entornos naturales colindantes. Este hecho ha presionado a la flora y la fauna a encontrar nuevas formas de subsistencia, ya sea huyendo a lugares naturales más alejados o adaptándose al entorno construido. La sostenibilidad y la protección del entorno están cada vez más presentes en el conjunto de la sociedad y se incluyen poco a poco en un abanico importante de actividades como la generación de energía, la industria, la movilidad o la obra civil, entre otras. Hoy en día existe un claro distanciamiento entre la naturaleza y las personas. Por eso es de vital importancia ser conscientes de que compartimos el entorno urbano y que en este existen una gran variedad de biótopos con una alta biodiversidad. Tenemos que entender la ciudad como un ecosistema y difundir sus valores ambientales. Cuando se habla de biodiversidad, nos referimos a la presencia de diferentes organismos vivos, es decir, de especies de flora y fauna que se encuentran en un lugar concreto. La biodiversidad es uno de los mejores indicadores de calidad de los ecosistemas, siendo así un indicador global de sostenibilidad en las ciudades y áreas urbanas. La naturalización de las ciudades pretende favorecer la biodiversidad de la estructura urbana y debe ser una herramienta de gobernanza verde urbana. Para llevarla a cabo se siguen estrategias que dan lugar a ciudades naturalizadas, donde los habitantes cohabitan con la biodiversidad y pueden beneficiarse de los servicios que presta el ecosistema y de los efectos directos en su bienestar y calidad de vida. El Dr. Martí Boada, especialista en medio ambiente, define la ciudad como una trama urbana compuesta por el sistema gris, formado por edificios, muros, infraestructuras, calles, plazas, sistemas subterráneos. El sistema verde, formado por solares, arbolado urbano, áreas verdes, parques y jardines, áreas forestales, sistemas rocosos. Y el sistema azul, formado por fuentes, aguas estancadas, ríos, zonas costeras y puerto. Contrariamente a lo que se podría pensar, el sistema gris, como los edificios y otras construcciones humanas, pueden acontecer un hábitat donde conviven gran variedad de especies que se adaptan y aprovechan estos espacios. Las ventajas de vivir en un entorno urbanizado son la disminución de los depredadores potenciales, el acceso a alimentos de procedencia humana, la disponibilidad de estructuras más adecuadas y seguras para criar y hacer el nido. En otras palabras, la fauna de la ciudad se adapta a la arquitectura y las estructuras urbanas, que acaban siendo su hábitat. Por eso es importante que los ciudadanos aceptemos compartir el espacio con la fauna, evitar las obras de rehabilitación en la época de nidificación, respetar los huecos donde anidan algunas aves y adoptar medidas a las obras de nueva planta para hacer edificios permisibles a esta riqueza biológica. En el caso de Barcelona, por ejemplo, se trata de una ciudad arbolada, con islas concéntricas interiores formadas por diferentes tipologías de espacios verdes urbanos, delimitada por el Parque Natural de la Sierra de Collserola, el mar y dos ejes laterales de ámbito fluvial, el Besòs y el Llobregat. Sorprendentemente, la mayoría de los animales que se encuentran en la ciudad son fauna salvaje y muchos tienen algún grado de protección. Algunos animales que podemos reconocer más fácilmente en la ciudad son, en cuanto a las aves migratorias, la golondrina común y el avión común, el vencejo común y el vencejo real. Estas especies se alimentan de mosquitos y de las mariposas de la procesionaria, controlando así las plagas de manera natural. También están presentes otros pájaros sedentarios, como el cernícalo vulgar, el halcón peregrino, de la grajilla occidental, la lechuza o el mochuelo europeo, entre otros. De mamíferos encontramos los murciélagos y los erizos. En cuanto a los reptiles, encontramos los dragones y la lagartija ibérica. De anfibios, la ranita meridional y el sapo partero, que se sitúan en balsas urbanas y en fuentes ornamentales. El grupo de los anfibios es uno de los más amenazados, en general, en todos los ecosistemas, puesto que son muy vulnerables a la transformación del medio. En conclusión, la biodiversidad es un buen indicador de la calidad de vida de la ciudad, considerada como un ecosistema. Es importante valorar
y monitorizar, es decir, hacer un seguimiento de la biodiversidad urbana para conocer su estado y favorecer su conservación. Al fin de promover la presencia de fauna y flora, se tendrían que seguir unos criterios de sostenibilidad en la construcción de edificios e incorporar medidas de protección, puesto que actualmente no se valora la vertiente de la biodiversidad en la edificación, como sí se hace cuando se llevan a cabo planes, programas y proyectos a través de las evaluaciones de impacto ambiental.